Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuamos con nuestro tema sobre la confianza en Dios. Y aquí tengo algunas citas bíblicas que nos refieren al tema que estamos tratando. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo 14, se nos habla del castigo que recibió el pueblo de Israel, de los 40 años que tuvo que pasar en el desierto por haber desconfiado en su Dios, en Yahvé. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, se nos dice que debemos confiar en Dios en tiempos de oscuridad. Jesús nos habla y de su propia boca nos dice una frase bellísima. En Juan 16:33, esto os lo he dicho para que tengáis paz. En el mundo habéis de tener tribulaciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Oigan ustedes, ya el Señor nos advierte que mientras estemos en este mundo, tendremos tribulaciones, sufrimientos, problemas, ansiedades. Pero dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Esta frase es como para que también la tengamos escrita en las paredes de la casa y la veamos a cada rato, y sobre todo en los momentos en que necesitemos tomar fuerza, porque a veces las tribulaciones son tan grandes que sentimos perder fuerza. Pero ahí está la palabra, ahí está esa frase bíblica, esa frase que salió de la boca del mismo Señor y nos dice, para que tenga paz, para que tenga paz en este momento de tribulación, confíe en mí, que yo vencí esa tribulación y todas las tribulaciones de todo el mundo. San José María Escrivá de Balaguer nos dice, no os asustéis, ni temáis ningún daño, aunque las circunstancias en que trabajéis sean tremendas. Las manos de Dios son igualmente poderosas. Y si fuera necesario, harían maravillas.
Esta es la confianza de los santos. No os asustéis. No, que no tiemble vuestro corazón. No os asustéis. No se deje llenar de ansiedad. ¿Qué es lo que le ocurre? Cualquier cosa que le esté ocurriendo a usted. Y el Señor le dice que no se turbe vuestro corazón. Por eso San José María nos dice, no os asustéis. Y yo hago eco de la palabra de Dios y de la palabra de los santos. Y me digo a mí mismo, y le digo a usted que me escucha, no nos asustemos. Aunque las circunstancias que estemos viviendo sean terribles, no nos asustemos, no perdamos la paz. No podemos permitir que caigamos en la desesperanza. Las manos de Dios son infinitamente más poderosas que el problema que podamos estar sufriendo. Y si es necesario, el Señor que dijo, que nos dijo a nosotros, que confiáramos en Él, que si Él vela por las aves, más vela por nosotros que somos sus hijos. Nosotros debemos confiar que si es necesario, el Señor hace maravillas en nosotros, porque sus manos son infinitamente más poderosas que el poder que pueda tener el sufrimiento, el mal, la enfermedad, lo que sea que nos esté perturbando. Hermanos, comentando una frase de San Juan Crisóstomo, yo les digo a ustedes con todo el amor, entendámoslo, o por lo menos tratemos de entenderlo. El Señor Dios pudo hacer que no tuviéramos que sufrir ningún mal. El Señor Dios pudo hacer que nosotros no tengamos que enfrentar ningún mal. Nos pudo haber hecho más grandes que el mismo mal, más poderosos que el mismo mal, como leones. Pero eso no era conveniente. Lo debemos comprender. Eso no era conveniente. El mal existió por el pecado. Y no era conveniente que nosotros fuéramos poderosos para destruir el mal.
no era conveniente, porque como dice San Pablo, o mejor dicho, como dice el Señor, el Espíritu Santo a través de San Pablo, te basta mi gracia, porque en la debilidad se muestra perfecto mi poder. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. Entonces convenía que Dios pudiera manifestar su poder en nuestras debilidades. Convenía que Dios pudiera manifestar su grandeza, una grandeza que sobrepasa infinitamente el problema más grande que podamos sufrir, la situación más grande que podamos llorar en este momento. Y ahí es donde tenemos nosotros que confiar en Él, porque Dios es infinitamente más grande. Su poder sobrepasa todo poder. Cuando las personas me piden a mí que yo les haga oración, que rece por ellos, y cuando puedo yo responder algún mensaje, yo les digo, confiemos, porque ahora que usted pide oración, o ahora que usted hace oración, que ha puesto su problema, su enfermedad, su situación en la presencia del Señor, ahora usted ya sabe que eso que sufre está en las manos de Dios. Y me gusta decir a mí, y usted sabe que si su problema, su enfermedad, su sufrimiento está en las manos de Dios, esas manos son poderosas y esas manos tienen el control de todo. Dios tiene el control de todo lo que pasa cuando nosotros sabemos ponerlo en sus manos. Y si está nuestro problema en las manos del Señor, yo debo de confiar en Él. Lo que me ocurrirá en su divina voluntad y será lo que más me conviene, donde más seré amado, donde más seré engrandecido, donde más seré capacitado para la felicidad y la felicidad sin fin. Por eso debo confiar en Él. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes así en la enfermedad? Así en el problema de trabajo, de pobreza, en el problema matrimonial, así en todo, en todo. Ponerlo en Dios, soltar, dejárselo a Dios y tener paz. Es que lo que pasa, yo me acuerdo cuando lo decía en las homilías, en la iglesia, lo que pasa es que se nos viene un problema, diga usted cualquier problema.
Entonces, como humanos que somos, nos cuesta tanto, ¿cierto? Pero se nos viene un problema. Corremos hacia Dios. Vamos y le pedimos. Le ponemos a Dios el problema, lo dejamos según nosotros en Él. Pero mentiras. No hemos dado media vuelta, no nos hemos levantado de la oración si estábamos hincados, no hemos salido de la iglesia si fuimos a la iglesia a hablar con el Señor en el sagrario, no hemos terminado la oración y una oración que, según nosotros, era para poner a los pies del Señor nuestro problema, dejarlo ahí en el Señor, no hemos terminado de hacerlo y seguimos en nuestra mente. Ay, Señor, ay, es que me pasa esto, ay, es que, y sigo. Mentiras que se lo dejé al Señor. Lo llevo en la mente. Lo llevo arrastrándolo como si fuera un grillo. Esas pelotas de hierro que le ponían a los reos en las prisiones. Lo sigo arrastrando como una cadena amarrada a mis pies. No se lo he dejado a Dios. No confío en Dios. Ahí está el problema. Debemos confiar. Debemos confiar en Él. Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, ella claramente nos dice: el Señor es muy piadoso. O sea, el Señor es muy amante. El Señor nos ama demasiado. Y dice Santa Teresa, y a personas afligidas y desfavorecidas, jamás les falta si confían en Él solo. El Señor nos ama tanto que si las personas que sufren confían en Él, el Señor nunca, jamás nos faltará. Siempre habrá una respuesta de Él. Siempre. Él no puede desdecirse. Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. Dios no puede decir una cosa y no hacerla. Y mucho menos cuando es una promesa. Y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha prometido velar por nosotros, asistirnos en nuestras necesidades. Él nos ha prometido levantarnos. Él nos ha prometido ser bálsamo suave en nuestros sufrimientos. Eso lo ha hecho Él como una promesa. Si esto hago por los pájaros del campo, ¿qué no haré con ustedes que son mis hijos? Esta es palabra de Dios. Esto lo dijo Él. Y si no vemos ese efecto, y si no sentimos, no vemos, no percibimos la respuesta del Señor, es porque nosotros no lo dejamos.
es porque nosotros desconfiamos de Él. Y vean ustedes con la misma palabra en el libro de los Números, que más bien la desconfianza en Dios merece castigo de Dios. El pueblo de Israel fue castigado por Dios. 40 años en el desierto perdidos, porque desconfió de su amor, desconfió de su poder. No nos conviene desconfiar cuando tanto necesitamos de Él. No nos conviene desconfiar cuando tanto necesitamos de Él. Dejar que las cosas pasen y nosotros abandonados como niños en sus brazos, esperándolo todo de Él, sabiendo que Él es infinitamente más grande de todo lo que nos pueda ocurrir, sabiendo que Él tiene la última palabra, no el diablo, no el mal, no la enfermedad, no la guerra, no la persecución, no el enemigo, no. Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios nos dice, para que tengan paz, crean en mí, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y de la mano de la Virgen venceremos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un grandísimo abrazo para todos, todo mi amor, mi cariño para todos los que me escuchan. Los amo con toda mi alma. Recibamos estos mensajes, estos versículos de la palabra de Dios. Es Dios quien nos habla. Recibámoslos, verdaderamente los necesitamos. Y continuemos viviendo con ánimo, con esperanza, a pesar de todas las tribulaciones que nos lleguen. Los amo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.